Cuando nosotros hablamos de una huella, la huella es una marca de vida. Es una marca. De ahí que muchas veces algo que dice, uy, a mí eso me marcó, te dejó una huella. Y esa huella es casi que imborrable, porque muchas veces las cosas, lastimosamente, marcan más a las personas las cosas malas que las cosas buenas. Las cosas buenas las olvidamos fácilmente. Todo lo bueno que recibimos, todo lo bueno que construimos, todo lo bueno que pasamos, eso pasa. Pero aquello que nos causa un dolor es como si cogieran un hierro de esos de fundición y lo calentaran al rojo vivo y nos lo pusieran en la piel. Y esa es una huella. Pero lastimosamente esa no es una huella que te da vida. Esa es una huella que te da muerte, que te da amargura, que te da ira, que te da rabia. Y que tarde o temprano esa huella va a cobrar tu vida. No la vida del otro, no la vida del que te la causó, no, sino de ti mismo. Porque en lugar de dejar una huella de vida que construya, que edifique, tú preferiste una huella de muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy de huellas con propósito, pues estamos hablando del propósito del ser humano. Y ese es un tema muy complejo, porque uno le pregunta cuál es el propósito que cada uno tiene en la vida. Es algo bien complejo, supremamente complejo. En estos meses yo he pensado sobre el valor de la vida. He pensado mucho de lo que significa la vida. Y nosotros vemos que tenemos un tiempo muy corto, es un tiempo muy limitado de vida, realmente. Que Dios nos da esa bendición de que nosotros podamos ver, de que podamos oler, de que podamos compartir, de que podamos caminar, de que podamos hacer cosas, de que podamos construir, ¿sí? Que podamos nosotros dejar un legado, una huella imborrable, pero de vida. No dejar marcadas a las personas, no dejar marcada a la familia con huellas de dolor, de amargura, de rabia, de ira, sino por el contrario, que el paso como peregrinos que somos por esta tierra haya sido un paso donde se haya construido, un paso donde nosotros hayamos valorado nuestra propia vida. Esta mañana les preguntaba al grupo de la alabanza que qué sentían que estar en esta en este renuevo de esta etapa. Y de una u otra manera me decían, es que Dios nos está invitando a valorar. Dios nos invita a que nosotros valoremos. A veces nosotros, por el hábito, dejamos de valorar lo que tenemos. Entonces Dios se encarga de hacer algo para renovarlo, para que volvamos a sentir gozo, para que volvamos a sentir alegría y renovemos. Y esa es nuestra vida. La vida es hermosa, amada iglesia. La vida es el regalo más grande, más maravilloso que Dios nos ha dado. Pero es el más desperdiciado de todos. La vida se nos empieza a ir, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Y nos damos cuenta y se perdió. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué hice con la vida? Por eso es bueno preguntarse, ¿no? ¿Y qué es la vida? Ese concepto de qué es la vida y cuál es el propósito de la vida ha sido debatido por teólogos, por filósofos que preguntan qué es la vida y qué es vivir. Y todo el mundo da una respuesta. Científicos, ¿de dónde viene la vida? ¿Para dónde va la vida? Nosotros vivimos, usted sabe cuándo nació. Amén. Usted sabe cuándo nació. Usted no sabe cuándo va a morir. Pero un día una lápida va a decir la fecha de muerte. Y ese tiempo, esa vida, usted no la va a volver a vivir nunca, jamás, de los jamases, nunca. Nunca va a haber una persona como usted. Nunca. Nosotros en todas partes donde tuvimos la posibilidad hace algunos meses de ir, de mirar, siempre nos identificaban con la huella. Porque la huella es la única que existe en el mundo, esta. Su huella es la única en el mundo.
No hay dos iguales. Su vida es la única en el mundo. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 8.000 millones de personas. Todos somos diferentes. No hay repeticiones. Usted es único en 8.000 millones de personas. Pero asómbrese. Asómbrese. ¿Cuántas personas desde el momento en que nació Adán y Eva, desde el momento en que los creó Dios, hasta hoy en día, cuántas personas ha habido sobre la faz de esta tierra? Miles de millones. Podríamos decir, bueno, habría que preguntarle a la inteligencia artificial que nos haga un cálculo de todas las personas que han habitado esta tierra. Y de ese número, usted es único. Nadie ha sido como usted, ni será como usted. Nadie volverá de la muerte. Ni Abraham, ni Jacob, ni Cristóbal Colón, ni la abuelita, ni usted. Nadie, mi hermano. Entonces es una vida que tenemos que entenderla. Lo primero que tenemos que hacer es entenderla, que en nuestra vida tenemos que tener claro el propósito por el cual vivimos, para no desperdiciarla. Créanme, yo sé que los jóvenes especialmente no la ven tanto, no la ven tan poéticamente, no la ven tan filosóficamente como aquellos que vamos viendo que nuestro pasado tiene más tiempo que nuestro futuro. El que entendió, entendió. Y ahí, cuando uno está viendo que el futuro cada vez se va acortando más, que el tiempo de permanencia en esta tierra se va acortando, es cuando comenzamos a valorar. Lastimosamente, hay muchas cosas que quisiéramos hacer porque no las hicimos, pero ya no las podemos hacer. Ya no las podemos hacer. Y ahí es donde uno empieza a decir, yo tengo que dejar un legado. Yo tengo que dejar una huella en mi familia. Yo tengo que dejar una huella en esta tierra. Porque esta tierra nunca más me volverá a ver. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Entonces, como es una búsqueda personal y continua, de ahí la necesidad de encontrar la identidad. Tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque solo respondiendo quién eres tú vas a tener claridad con tu propósito. Un cerdito, un perrito, un gatico, que no tienen una identidad más allá la de ser animales, ser mascotas. Viven la vida y pero si nosotros entendemos que la identidad es supremamente importante, entonces con esa identidad podemos dejar una huella con propósito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Váyase a Mateo. Ahora sí aterricemos. Mateo, capítulo 9. Aterricemos. Mateo capítulo 9. ¿Lo tiene, iglesia? Versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros en la vida tenemos más preguntas que respuestas?
con respecto a la vida? Siempre nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y yo para dónde voy? O el papá cuando a uno lo ve despistado, dice, mijito, ¿usted sí sabe para dónde va? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Y el joven rebelde dice, pues sí, yo sé lo que estoy haciendo, es mi vida. Y después se da cuenta que anda más perdido que el hijo del Inver. Que no tiene ni idea ni para dónde va ni de dónde viene. Es más, no sabe si va o viene. Está totalmente descontrolado. Siempre nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y mi vida para qué? ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Y yo con este trabajo qué? ¿Y para dónde voy? ¿Y yo me levanto hoy lunes y hago qué? ¿Y sigo haciendo el martes qué? ¿Y el miércoles qué? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Yo qué hago con eso? ¿Para dónde voy? Incluso podemos entrar en preguntas un poco más profundas. ¿Y Dios para qué me hizo a mí? ¿Y yo de dónde vengo? ¿Y cuando yo me muera, para dónde voy a ir? ¿Y para qué vivir si todo se acaba? Y cuando yo me vaya, yo no me voy a llevar el celular, entonces ¿para qué tener celular? Yo no me llevo la casa ni el carro, entonces ¿para qué? Nada. Pero todas esas preguntas quieren una respuesta, porque tenemos curiosidad, porque tenemos un deseo innato, el deseo que no se pregunta el cerdo. El cerdito no se levanta por la mañana y dice, ¿será que yo voy a terminar siendo chicharrón? No, o longaniza. No, yo voy a hacer... No, el cerdo no se va a preguntar por eso. Simplemente, ay, y come y se acabó. Y se murió, y nos lo comemos y se acabó. Pero nosotros no, porque tenemos un espíritu, tenemos algo que nos inquieta y queremos saber, tenemos ese deseo de saberlo todo, de obtener respuesta para todo. Por eso los teólogos tratan de explicar, los filósofos, los científicos, de dónde vienen, de dónde venimos, para dónde vamos. Pero todas estas preguntas cobran más fuerza, amada iglesia, cuando nosotros tratamos de explicar el sentido de nuestra vida. Cuando ya la particularizamos, en lugar de hablarla en general la vida, ya usted la centra en usted y dice, bueno, ya, ¿qué vida? ¿Yo qué me voy a preocupar? Me voy a preocupar por mi vida. ¿Para dónde va mi vida? ¿Para dónde voy? Muchas veces nos cansamos preguntando porque, yo ya no sé, ¿sabe qué? Yo ya voy a dejar de preocuparme y mejor me voy a ver como el cerdito. Si termino chicharrón, pues que termine. Nos cansamos. ¿Por qué? Porque no logramos las satisfacciones que de pronto anhelamos, lo que deseamos, o porque no hemos alcanzado lo que deseamos. Entonces nosotros estamos viendo, de acuerdo a esto, que el propósito de Dios es el que restaura el sentido de la vida. Hay momentos en los cuales uno se siente tan vacío que uno no sabe para dónde va. Y es allí donde muchas veces la gente le dice, busque a Dios, vaya a la iglesia, encuentre con Jesús, acuda a esto, haga esto, etcétera, etcétera. Porque solo el propósito de Dios empieza a restaurar la esencia de la vida. El propósito de Dios es lo que le da impacto a tus acciones, le da sentido. Y ese propósito de Dios se fundamenta en 3 verdades que nosotros tenemos que interiorizarlas, porque si no interiorizamos esas verdades, no vamos a conocer nuestro propósito. La primera verdad, o sea, el fundamento del propósito de Dios, se fundamenta en 3 verdades. La primera de ellas la encontramos en Jeremías. Váyase un momentico a Jeremías. Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11. Jeremías 29, 11. Esto lo leemos, lo hemos repetido, pero como que se nos olvida. La primera verdad del fundamento del propósito de Dios en nuestra vida. Fundamento. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Amén, iglesia, entendamos algo. Dios tiene un propósito con nuestra vida y dice, yo sé muy bien el propósito. Yo sé muy bien el plan. Dios sabe el propósito. Nosotros lo buscamos y lo buscamos en otras cosas. Pero es que el que lo sabe es Dios. Yo sé muy bien. Y mire cómo nos anuncia. Nos da unas pistas. Planes de bienestar y no de calamidad.
Ya eso, amada iglesia, cuando nosotros entendemos y decimos, wow, ¿cómo así? Dios tiene un propósito conmigo, pero el propósito de Dios es bueno, es de bienestar. Ya, eso lo motiva a uno, ¿sí? Eso lo motiva. En estos días que he estado organizando con mi esposa la finca y todo, y con los jardineros y toda la cosa, y dele. Y ayer ya estaba yo cansado y me faltaba un gran trecho de podar el pasto, un gran trecho. Y yo sentía ya que mis músculos ya no daban más, ya las piernas me temblaban, ya el sol abrasador y todo. Entonces yo dije, yo creo que no voy a terminar. ¿Sí? Y lo que a mí más me harta en la vida es dejar moños. ¿Usted sabe lo que es moño? Ay, esto lo termino mañana. Ese moño se quedó por toda la eternidad ahí. Yo odio dejar moños, pero ya mis fuerzas no daban más. Y entonces dije algo, ya sé lo que te voy a hacer. Y me fui caminando lento, despacio, meditando. Y me senté en el estudio donde estaba mi esposa haciendo un trabajo. Me chupé una mandarina, descansé un minuto y le dije, amor. Me dijo, sí. ¿Quieres hacer una pausa activa de lo que tú estás haciendo? Entonces me dijo, sí, sería bueno. Acompáñame y mira lo que estoy haciendo. Ya, dijo, termino esto, ya, yo te espero. Y cuando ella se levantó conmigo, me dijo, vamos a ver. Y vio, me dijo, wow, qué lindo, qué hermoso. Dije, ¿sí o no que está quedando? Es que no hay un jardinero en el mundo que haga eso así como yo lo hago, ¿cierto? Sí, mi amor, qué hermoso. Eso me dio valentía y terminé el moño. El ánimo. Cuando a ti te animan, tú te levantas, pero cuando te dicen, está feo, cuando te dicen, no, usted nunca va a acabar, cuando usted, etcétera, amada iglesia, entonces mire lo que está haciendo Dios. Dios nos está diciendo, no dejes el moño. Yo tengo un plan contigo. Ay, sí, claro, meterme en un pozo. No, yo tengo un plan de bienestar. Yo no tengo un plan de calamidad. Yo te voy a dar algo hermoso, te voy a dar algo lindo. No seas un ave de mal agüero. Es que se cayó el techo de la iglesia. Dios se está maldiciendo. Lo que pasa es que ahí no se hace lo que Dios le agrada y por eso se cae. Hay maldiciones. En nuestra vida nosotros comenzamos a maldecirla por lo que nos ocurre. Cuando Dios nos ha dicho, no, yo tengo un plan de bienestar para ti. Nos está motivando a fin de darles un futuro y una esperanza. Porque muchas veces nosotros, en la construcción de ese futuro, amada iglesia, nos cansamos, nos aburrimos y dejamos de buscar respuestas y morimos con el corazón lleno de amargura. No. Entonces, ustedes me invocarán, llámenme, y vendrán a suplicarme y yo los voy a escuchar. No se preocupen que yo los escucho. Me buscarán y me van a encontrar. Yo no me voy a esconder. Si tú me buscas, me encuentras. Búscame y me encuentras. Búscame y me encuentras. Búscame y me encuentras. Pero búscame. Yo me dejo encontrar. No te angusties. Y cuando me busques de todo corazón, yo voy a aparecer allí. Amén, iglesia. Dios tiene claro el propósito. Es el primer fundamento. No quítese usted de la cabeza de que usted vino a esta tierra a sufrir. Quítese usted de la cabeza de que usted es un ave de mal agüero que tiene una nube negra encima. Quítese usted de esa mentalidad. Quítese usted de la mentalidad de que su vida ha sido tan difícil y tan dura que nunca va a poder ver la luz al otro lado, que nunca va a poder celebrar, que nunca va a poder viajar, que nunca va a poder conocer. No, amada iglesia. Dios quiere darnos lo mejor para nosotros. Él quiere guiarnos para que tengamos un bienestar, para que seamos restaurados,
de aquello que hemos perdido. La palabra de Dios dice, todo aquello que te ha robado, que se ha comido la langosta, yo lo voy a restaurar. La langosta es el diablo, que nos usó a nosotros para tomar malas decisiones. Tomamos malas decisiones y perdimos. Perdimos la paz, perdimos el gozo, pero también perdimos dinero, perdimos relaciones, perdimos tantas cosas. ¿Todo por qué? Por una mala decisión, por una mala acción, porque debía haber hecho esto y no lo hice. Porque hice esto en lugar de hacer otra cosa. Pero ahora Dios te está diciendo, no te preocupes. En mi plan está restaurarte. En mi plan no está condenarte. En el plan de Dios no hay condena, amada iglesia. En el plan de Dios nadie se va al infierno. En el plan de Dios todos podemos alcanzar su gloria. Todos podemos alcanzar el bienestar. Te impulsa entonces a seguir, te anima a seguir. Ese es el primer fundamento de tu propósito, de la vida que tú tienes. El segundo fundamento lo encontramos en Romanos capítulo 11. Acompáñenme ahí rápidamente, Romanos 11, en el versículo 29. En el versículo 29 encontramos el segundo fundamento. Acuérdese usted, el primer fundamento es que Dios tiene un propósito de bienestar. Fuimos hechos para algo bueno. Amén, iglesia. El segundo fundamento, Romanos 11, 29. Se me perdió. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Segundo fundamento, los dones, las promesas de Dios como el propósito son irrevocables. Es decir, que Dios no nos lo quita. Dios nos hizo con un plan, con un propósito. Ya sabemos que el propósito es bueno. Dios no lo quita. Tú podrás haber hecho algo malo, lo que sea. Por eso vas a decir, no, quitémosle la herencia. No. Dios tiene una paciencia infinita, infinita. El propósito de Dios se cumple porque se cumple. Ahí viene un problema, amada iglesia. Cuando nosotros sabemos que el propósito de Dios es bueno, de bienestar, y sabemos nosotros que el segundo fundamento es que el propósito de Dios no cambia, entonces muchas personas se relajan. Viene un relax. Pues si eso es así, deje así. Pero entre más nos relajamos, hay algo que sí es implacable. Y es el tiempo. El tiempo sí pasa. El tiempo no se detiene. Y el que está perdiendo de ganar, eres tú. Y puede faltar un minuto para morir, porque Dios conoce tu tiempo. Dios sabe cuál es el último minuto. Y si Dios considera que en 30 segundos de ese último minuto se cumple el propósito de Él, lo hace. Y los últimos 30 segundos de tu vida se cumple el propósito de Dios. Pero tú viviste una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque te relajaste. ¿Por qué te relajaste? Si yo sé que el fundamento es bueno, si yo sé que es irrevocable, pues yo quiero aprovecharlo la mayor parte del tiempo. Yo quiero aprovechar. No, yo no voy a dormir tanto. ¿Cómo le ocurre? Yo no voy a dormir tanto. ¿Cómo le ocurre? Eso es como en los restaurantes, todo incluido. Eso es una belleza, todo incluido. Paga uno tantos dólares, tantos euros, tantos pesos, yo no sé si habrá en Colombia. Paga uno, entra al restaurante, le dice, coma lo que quiera, cuantas veces quiera, repita lo que quiera, cuantas veces quiera. Y a las primeras verduras usted ya no puede más. Y dice, ya no puedo.
Ya no doy, ya no puedo más. Y yo le puedo asegurar, el arrepentimiento en la tarde es grandísimo. Es grandísimo. Pero ya no podemos hacer nada, porque el tiempo para tomar, para recibir todas esas bendiciones ya pasó. Amén, iglesia. El propósito de Dios ahí enfatiza que se cumple, enfatiza su fidelidad, enfatiza su constancia y su perseverancia con nosotros. El tercer fundamento está en Isaías. Isaías, acompáñeme a Isaías. Jeremías, Isaías. Isaías. El primer fundamento, acuérdese usted, el propósito de Dios es bueno. El segundo, el propósito de Dios es irrevocable. Vamos bien, excelente. Y el tercero, escuche lo que dice. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio. Wow. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde el momento en que fuimos engendrados en el corazón de Dios hasta el final, Él lo anuncia. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. No lo que deseamos nosotros, lo que Dios desea. Del oriente llamo al ave de rapiña. De tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Amén. Lo he dicho y haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Punto. O sea, es indiscutible. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión, a mi pueblo, a tu vida, y mi esplendor a Israel, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu vida. Amén, iglesia. ¿Qué significa esto? Que el propósito Dios mismo lo va a llevar a cabo. O sea, que ni nosotros lo hacemos. Eso es mucho Padre el que tenemos. Mucho Padre. Número uno, nos hizo para tener un bienestar, un futuro maravilloso. Número dos, nunca nos va a quitar ese propósito bueno. Y número tres, Él va a hacer que ese propósito llegue a nuestra vida. ¿Para qué más? Él va a actuar por nosotros, contra toda obstinación, contra todo corazón terco, porque no hay nada más difícil en el hombre que ese corazón terco, un corazón engañado por el enemigo, un corazón que no quiere, no. Y Dios va a seguir actuando, va a actuar hasta el final de los finales, desde el principio hasta el fin, dice. Yo dañaré ese corazón, estrujaré ese corazón. No importa cuándo, hoy, mañana, pasado, 30 segundos antes de morir, ese corazón lleno de ira, de rabia, confesará mi propósito, lo que yo puse cuando ese hombre, esa mujer nació. Porque mi propósito se cumple contra toda voluntad. ¡Wow! Y el propósito es bueno. Porque fuera malo, pues vaya y pase. Por eso es que la palabra de Dios dice, actuaré con justicia y salvación. Eso significa que el propósito lo hará a través de Jesús. Y lo hizo a través de Jesús. Porque por la gracia de Jesús es que nosotros somos salvos. Amén, iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, síganme.
sigan mis pasos, sigan mis huellas, porque mis pasos tienen un propósito, porque mis huellas tienen un propósito. Y si tú me sigues, tus huellas y tus pasos tendrán el mismo propósito. Imítame. ¿No? Cuando nosotros escuchamos esto, temblamos. Temblamos. ¿Por qué temblamos, amada iglesia? Porque nosotros creemos que no seguimos a Jesús. Cuando Jesús nos dice a nosotros, síganme, no me respondan. ¿Quién está siguiendo a Jesús? No me responda. ¿Quién está caminando, pisando en las huellas de Jesús? ¿Se acuerdan del jueguito? Sígueme, pero no pises fuera de las huellas. Uno dice, síganme. Hagan lo que yo hago. Imítenme. Uno se asusta. Porque uno dice, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que el llamado de Jesús es a seguirlo en santidad. Y nosotros estamos muy lejos de ser santos como lo es Él. Porque nosotros pensamos que seguirlo a Él y pisar las huellas, como lo dijo uno de los centuriones, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo no soy digno de pisar la huella de Cristo. Yo no soy digno de seguir su camino, porque Él es santo, santo, santo. ¿Quién soy yo para seguirlo? ¿Quién soy yo para imitarlo? ¿Quién soy yo para decir, yo sigo a Cristo? Yo voy tras de Él. ¿Quién soy yo? Eso lo asusta a uno. Amén, iglesia. Y uno dice, prefiero más bien quedarme bajo perfil. Prefiero más bien que cuando nuestro Señor Jesucristo vaya 2, 3 kilómetros atrás, Él mire y vea que yo no esté. Y diga, ven. Y cuando Él me llame, entonces yo sí voy. Porque Él me está llamando. Amada iglesia. Pero en ninguna parte nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros sigamos sus huellas, que nosotros sigamos su camino, porque las huellas de Él y el camino de Él ya tenían una dirección y un propósito de Dios. La cruz. La cruz. Cada huella que Jesús iba dejando, esas huellas iban camino a la cruz. Él nunca va a permitir que nosotros sigamos sus huellas para terminar en la cruz. Él nos dijo muy claramente, toma tu cruz, no la mía. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu propósito y sigue mis huellas. Toma el tuyo, no el mío. Porque el único que va a morir soy yo. Tú no vas a morir. Dios tiene un plan diferente para ti. Dios tiene un plan de bienestar, no de calamidad. Porque quiere darte un futuro muy bueno, maravilloso. Dios no te va a quitar ese propósito y ese destino. Y Él lo va a hacer por ti. Pero para que tú alcances ese bienestar, sigue mi caminar. Sigue mis huellas. Amén, iglesia. Carga con tu cruz. Carga con tu propósito. Y es allí donde empezamos a entender, entonces, ¿cuál es mi propósito, Señor? Si yo no voy a morir a la cruz, entonces, ¿cuál es mi propósito? Amada iglesia, ahí es donde nosotros entramos a profundizar en la palabra y empezamos a ver una revelación de Dios, que cuando Jesús dice, sígueme, imítenme, se refiere a algo distinto a culminar en la cruz, algo distinto que le va a dar sentido a tu vida. ¿Y qué es ese algo distinto? Pues, amada iglesia, ¿qué fue lo que hizo Jesús que nosotros tenemos que seguir? ¿Qué fue lo que hizo Jesús que nosotros tenemos que imitar? No es la cruz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vámonos para la cita inicial y usted ahora sí la va a entender. Váyase a Mateo, capítulo 9, versículo 35. 9:35. ¿Lo tiene, amada iglesia? Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas.
Y cuando él recorría, ¿qué iba haciendo? Dejando huellas, ¿cierto? Iba dejando huellas. Y mientras iba dejando esas huellas, ¿qué hacía? Dice la palabra. Recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, amada iglesia, aquí encontramos nuestro propósito. Si tenemos la identidad de ser hijos de Dios. Porque si usted no tiene la identidad de ser hijo de Dios, usted estará allá afuera pataleando como influencer. Ahora hay otro nombre, improvisador. Raro. Este mundo va a ser guiado por improvisadores. Rarísimo. Bueno. Si usted tiene la identidad y usted tiene a Cristo en su corazón, ahí sí usted puede decir amén. Digan amén los que tienen a Cristo en su corazón. Ahí sí tengo la certeza, amén. Lo tengo en el último salón, en la última habitación del corazón, pero lo tengo. Con llave, encerrado, encadenado, pero lo tengo. Punto. Sí, lo tenemos, amada iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que hizo 3 cosas en camino a la cruz. Cuando Él iba a cumplir su propósito, Él hizo 3 cosas. Enseñó, predicó y sanó. Punto. Entonces, amada iglesia, aquí encontramos el propósito. Número 1, el propósito está en la enseñanza. Tu propósito está en la enseñanza. Amada iglesia, lastimosamente nosotros creemos que solo enseñamos en las escuelas, en los colegios. Profesor, ahí se lo dejo para que le enseñe. En las iglesias. Pastor, ahí le dejo a mi hijo para que le enseñe. Ahí se lo mando para que le enseñe. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor recorría todos los pueblos. Todos. No solo las sinagogas, no solo las escuelas, no solo las iglesias. Todo lugar. Todo lugar. En la casa. La casa es una escuela maravillosa, donde nosotros debemos enseñar, donde nosotros debemos instruir, donde nosotros debemos alertar, donde nosotros debemos dar a conocer, donde nosotros debemos animar de todo aquello que hemos recibido, de lo que nosotros hemos aprendido. Porque Jesús les decía, todo lo que ustedes me han escuchado decir, yo se lo escuché al Padre. Ahora ustedes lo que han escuchado, díganlo a otros. Enséñenles. ¿Cómo es posible, amada iglesia? Hay una gran diferencia, lo digo de antemano, entre enseñar y predicar. Hay una gran diferencia. ¿Parece ser lo mismo? No. Son concluyentes, coherentes, sí, pero son diferentes. ¿No? Pero ¿cómo es posible, amada iglesia, que en una iglesia solo se predique y no se enseñe? Hay que enseñar, hay que instruir en el conocimiento, para que la gente llegue a su casa y enseñe. Mamá, me invitaron a una iglesia, pero es una iglesia donde no hablan del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así, mi hijo? No, esa no es de sana doctrina. Mamá, ¿qué es sana doctrina? No, vaya el domingo del pastor y que él le explique. Nos fregamos. Nos fregamos. Porque quien tiene la responsabilidad de enseñar es usted. Usted tiene que enseñar.
Usted enseña lo que está aprendiendo, ¿no? Y si usted enseña, acuérdese lo que nos dice Pablo. Hay muchos en la congregación, les decía Pablo, que están enseñando abominaciones, que no están enseñando lo que se les ha enseñado. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y aprende conocimiento. Y le entra por aquí y le sale por acá. Y sale corriendo a enseñar otras cosas totalmente distintas de lo que está recibiendo en la iglesia. Ahí tenemos un problema. Ahí ya vemos un problema. Porque tu enseñanza no es coherente. Acuérdese usted, un día Pablo, el mismo Pablo, ese Pablo que un día todo el mundo lo negaba, lo relegaba, nadie lo aceptaba. ¿Por qué no lo aceptaban a Pablo? Porque era un pecador, era un perseguidor de la iglesia, era malo, era un asesino. Y luego Dios transforma su vida. Y a Pablo le da un conocimiento tan grande de la palabra. Le da un conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento lo vuelve predicación de la palabra en su vida. Y un día ese mismo Saulo convertido en Pablo le dice a Pedro, le reclama a Pedro, le llama la atención a Pedro y le dice hipócrita. Nada más y nada menos que a Pedro, el que había andado con el Señor, aquel que andaba para arriba y para abajo con el Señor, aquel que decía, Señor, te seguiré hasta la muerte. Pablo no anduvo con Jesús, Pedro sí. Y ahora Pablo le dice, hipócrita. ¿Por qué? Porque estás tergiversando la palabra de Dios y tú estás enseñando a los judíos a odiar a los gentiles, porque tú te unes con los gentiles y amas a los gentiles solo cuando los judíos no están. Pero cuando los judíos están, tú los sacas a los gentiles. Hipócrita. Pablo a Pedro. Nosotros tenemos que amar como Jesús amó a los unos y a los otros sin distinción. Amén. ¡Wow! ¡Qué exhortada tan tenaz! ¿Qué le está reclamando allí? Que su conocimiento es perverso, que está tergiversando el conocimiento. Amén, iglesia. Entonces, si tú quieres hacer esa diferencia, pues vete a la sinagoga y enseña con los judíos y quédate en el judaísmo, pero déjanos a la iglesia de Cristo hacer lo que debemos hacer. ¡Wow! Pedro reaccionó. Pedro reaccionó. ¿Y esto dónde lo aprendemos? Y viniendo a las predicaciones. Ahí es donde aprendemos. ¿Dónde aprendemos? Amén, iglesia. Tú sabes muchas cosas. Tú has aprendido muchísimas cosas. Muchísimo has aprendido. Mucho. Y eso es lo que debes enseñar. Enseñarle a otros para que progresen, para que avancen. La enseñanza te da gozo. Yo no sé a ustedes, cuando yo hablo de la palabra y comienzo a enseñar, ahora en estos días, usted me hubiera visto a mí. Usted me hubiera visto el gozo que yo tuve tan grande cuando nosotros llegamos al Coliseo Romano. Cuando llegamos al Coliseo Romano, uno se siente una pulga, una cosita, en medio de tanta gente y todo el mundo. Hay gente que tiene guías, hay gente que tiene toda una cantidad de cosas, audífonos y todo esto, y hablan en inglés, escuchan en español, en italiano, toda la cuestión, y todo tiene un costo, todo tiene todo, y para uno del tercer mundo, pues uno va, dice limitado, no, pues si yo compro esto no me almuerzo, no, pues yo prefiero almorzar, listo. Pero yo le decía a mi esposa lo siguiente, yo le decía, déjate ministrar, ¿vale? Déjate ministrar, déjate, vos tienes el guía perfecto, te lo llevas para la casa,
Y comenzaba, y le decía, mira, y comenzaba a recordar toda mi historia. Yo fui maestra, enseñé años de años toda esa historia. Y empecé a recorrer esa mente. Y empezaba a hablar, y mira, aquí sucedió esto, aquí sucedió la otra cosa, el faraón esto, el emperador de la otra cosa, el otro. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Uno darse cuenta que uno tiene mucho conocimiento, que hay muchas cosas, uno se sorprende. Tuvimos la posibilidad de llegar a un museo del protestantismo. ¡Wow! ¡Qué hermosura! 3 pisos llenos de historia, llenos de conocimiento. Ver cómo esa gente, papito, nosotros no estamos ni en pañales, no hemos sufrido ni el dolor de un uñero para ver todo lo que sufría esa gente, para entender, amada iglesia, que cada vez que llegaba la congregación, en el año 1500, 1700, en el año 1200, cuando llegaban se escondían en las cuevas y las personas llegaban con una moneda de plata, y entraban, y cuando salía el pastor, íbamos a celebrar la cena, iba a entregar el pastor la cena, tú me muestras tu moneda, y la moneda me la muestras, eres digna, porque estás caminando en obediencia. A todo aquel que caminaba en obediencia le entregaban una moneda para que la presente y diga, soy fiel a Cristo. Y el que no tenía la moneda era repudiado atrás porque no estaba caminando en obediencia a la palabra. ¿Perdón? Y hoy en día nos sentamos donde queremos, hacemos lo que queremos, no nos importa nada, mancillamos la palabra, decimos todo lo que quiera. ¡Wow! Cuando nosotros comenzamos a conocer todo eso, cuando comenzamos a ver tanta gente que se tomaba la foto y decía, amor, tanta gente que murió aquí, confesando a Cristo, levantando los brazos, mujeres, niños, hombres, Señor mío y Salvador, Cristo Jesús, vive y reina por siempre. Y los leones caían encima, los devoraban. Y la gente aplaudía y se reía. Y esos estaban muriendo por su fe. Y nosotros, chichipatos, no somos capaces ni siquiera de sacarle un tiempo al Señor para adorarlo. Porque no hemos sentido la persecución. ¿Y cómo ver estos hombres y estas mujeres que con el propósito de Dios, aún en la muerte dijeron, el propósito de Dios es bueno, aún cuando estoy muriendo, es bueno? Amada iglesia, cuando uno enseña, da gozo, hay gozo en el corazón. Cuando uno ve que los discípulos están avanzando, cuando uno ve que esos discípulos, como les decía esta mañana, a mis discípulos les decía, ustedes no se alcanzan a imaginar los planes que Dios tiene con ustedes. Tiene unos planes grandísimos, maravillosos, espectaculares en su vida. Ustedes son lo más grande, lo mejor que Dios ha escogido. Pero todo depende de ustedes. Enseñen lo que están aprendiendo. Enseñen. Hay que enseñar. ¿Para qué? Para dejar una huella con propósito. Amén, iglesia. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor. El segundo propósito es la predicación. Está en la predicación. Enseñar, predicar. ¿Qué debemos predicar? Pues las buenas nuevas. Es lo que debemos predicar. ¿Y qué son las buenas nuevas? Debemos predicar una nueva vida. Es decir, que cuando yo salgo de aquí y le digo, Abraham es padre de multitudes, estoy enseñando. Pero cuando yo salgo de aquí y digo, Cristo Jesús me cambió. Yo era un borrachín, yo era esto, era lo otro. Estoy predicando. ¿Captamos? ¿Captamos la diferencia? Nueva vida. Nosotros debemos contarle al mundo que somos nueva vida. ¿Y se ha dado cuenta que nosotros no abrimos nuestra boca? Que si la abrimos es para hablar de David, de Pablo,
de Jacob, de los profetas. Abrimos la bocota para abrir del Apocalipsis. De la guerra de Irán e Irak, todos somos expertos. Israel, somos expertos. Hablamos de las bombas, hablamos de los terremotos, de todo lo que usted quiera. Nos volvimos expertos. No sé qué hora, pero nos volvimos expertos. Pero cuando yo te digo, háblame de tu vida. Háblame desde el momento en que tú tuviste el encuentro con Jesús. ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame por qué cuando te encontró Jesús, tú eras uno y hoy eres otro. Explícame ese tiempo, resumido. ¿Por qué eres diferente? ¿Dónde Dios te ha dado nuevas oportunidades? ¿Cómo has aprovechado tú las nuevas oportunidades? ¿Cómo Dios ha restaurado tu vida? Porque Dios la restauró. Porque si tú estás aquí, porque te encontró en el fango y la restauró. ¿Y qué pasó con esa restauración? ¿Qué pasó? Usted se imagina, nos acaban de entregar unas paredes, un techo restaurado. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Cuidarlo, mejorarlo. Pero si nosotros en 8 días dejamos que los niños se trepen, se cuelguen en los ventiladores, se dañan, si a nosotros no nos importa y vamos echando martillo por doquier, vamos clavando como sea, dejamos que esto se lo coma el polvo y toda la cuestión, pues vamos a ver que la restauración de la que fuimos nosotros objeto de bendición ha comenzado a convertirse en una maldición. No valoramos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y por eso no hay nada. Entonces la predicación es dar testimonio, es alentar a cambiar. Y eso nosotros tenemos que salir. La pastora gritaba esta mañana, a ver, con gozo, con amor, con alegría, con sonrisa. Porque se supone que nosotros tenemos que salir de aquí y sonreír. Sonreír. Y decir, tenemos a Cristo en el corazón. ¡Wow! ¡Qué bendición, qué gozo! Cuando nosotros nos abrazamos, nos sentimos felices. Cuando nosotros caminamos, cuando vamos con el uno, con el otro, decirle, sí, la vida es dura, la vida es difícil, pero tengo a Cristo en mi corazón. Y Él está restaurando mi vida, Él está restaurando mi salud, Él está restaurando mi hogar, mi familia. Y por eso a Él toda la gloria. Él es el más grande, Él es el maravilloso, porque yo pude abandonar mi vieja forma de vivir, mi vieja costumbre, tenía unos hábitos y unas costumbres horrorosas, pero hoy no, las prioridades son diferentes, es mi hogar, yo lucho y trabajo por mis hijos, saco adelante mi proyecto de vida, voy y peleo por la iglesia, soy un soldado de Cristo, animado, vamos a conquistar el mundo, hay muchas almas que se van a ir para el infierno y nosotros vamos a rescatar todas las que podamos, todas las que Cristo nos ayude a rescatar. Estamos listos y dispuestos a hacerlo. Eso es dejar una huella con propósito. ¿Amén, iglesia? Número 3. El tercer propósito de Cristo Jesús y nuestro está en la sanidad. Jesús predicó, Jesús enseñó y Jesús sanó. Nosotros somos recursos para sanar. Pero, amada iglesia, a ver, yo recuerdo cuando recién inicié mis labores pastorales, hace más de 20 y pico de años, 20 años. Y me llamaban a mí y me decían, pastor, mi esposo, mi esposa o yo, o tengo un familiar que está enfermo, pastor, ¿usted puede venir a orar por sanidad? Claro. Voy. Y comenzaba a orar y toda la cuestión. Y la gente oraba, Señor, sí, en victoria. Y cuando terminábamos de orar, salíamos de la habitación y le daban un vasito con agua, un café, un chocolate al pastor mientras conversábamos, charlábamos y ahí me expresaban algo, me decía, gracias pastor, yo tengo fe y yo sé que mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo y mi madre
mi abuelito, mi suegro, lo que sea, que estaba enfermo, se va a sanar. Yo sé que sí. Y con esa oración suya, pastor, ¡wow! Y yo me iba temblando. Yo me iba asustado. Y yo oraba, le decía al Señor. Al otro día me llamaban y yo decía, ¡wow! Se murió. Entonces queda uno como, más bien no lo volvamos a llamar, ¿cierto? Y ese ha sido uno de los grandes problemas en la historia del cristianismo. En la historia del cristianismo, la sanidad física, que la ha reclamado como don del Espíritu muchísima gente. Muchísima gente. Y la gente va y hacen campañas, que usted y yo las hemos visto. Campañas para mostrar a los enfermos sanos. ¿De acuerdo? Hemos visto gente levantarse de sillas, tumbar muletas. Todo lo que usted quiera se ha visto. Estadios llenos. Arcas llenas de dinero fruto de los milagros de sanidad. ¿De acuerdo? Lo hemos visto. Yo voy a decir algo que quiero que me entienda. No desconozco el poder de Dios. Lo sé y lo entiendo. Y sé que Dios tiene el poder de cuidar, de quitar, de hacer lo que quiera con un cuerpo. De sanarlo, yo lo sé. ¿No? Yo tengo la certeza, la seguridad de eso. Pero ese es el engaño más grande de la predicación de la palabra. Vayan por el mundo y sanen a los enfermos. Y de creer que nosotros tenemos el poder para decirle a un cáncer, para decirle a una enfermedad mortal, fuera de ahí. Y quiero que lo entiendan. Dios tiene el poder. Nosotros no tenemos el poder ni la autoridad para decir sane. Clamar a Dios por sanidad, que es distinto. Amén, iglesia. Dicho esto, amada iglesia, ¿a qué sanidad se refiere nuestro Señor Jesucristo? Sanar heridas espirituales. Amada iglesia, piense en esto. Usted me llama y me dice, pastor, hay una persona X que está enfermo, ¿usted puede orar? ¿Lo llaman a usted? Dice, ¿usted puede orar por esa persona? Usted dice, claro. Usted va y sana. ¿Y cómo comienza a orar? Amado Señor, yo te clamo y te pido ese espíritu de cáncer, fuera ese espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, porque es de no sé qué, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Yo te bendigo, Señor, tú eres el don, nos das el don precioso de la vida, y yo declaro vida sobre este cuerpo que está yaciendo, Señor, levántalo, tenemos fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me está entendiendo? Y listo, amén y amén. Usted se va de allí y ese enfermo se levanta. Y se va para el médico. Y el médico le dice, ¿esta es su radiografía? Usted no tiene nada. Usted no está enfermo. Usted está bien. Esa persona lo buscará a usted a decirle, estoy bien. El poder de su oración me sanó. Bueno, gloria a Dios, gracias Señor. Y esa persona sigue viviendo. Y sigue viviendo. Y vive 20 años más, 30 años más. Y a los 30 años viejito se muere, porque tenía que morirse. Todos nos tenemos que morir. Y él se va a la presencia de Dios.
y lo manda para el infierno. ¿Por qué? Porque ese orador intercesor le salvó el cuerpo, pero no el alma. Nuestro Señor Jesucristo dijo: oren y sanen, no les tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a la enfermedad, no le tengan miedo a esto que puede matar tu cuerpo. Más bien, témele al que puede matar tu espíritu. Y nosotros podemos llegar a ser más asesinos que aquellos que mataron el cuerpo físico, cuando tenemos el poder para sanar el espíritu y no lo hacemos. Afianzar el perdón, sanar heridas. Somos portadores de la paz de Cristo, amada iglesia. Somos portadores de la reconciliación de Cristo. Lo que menos quiere Él es que nosotros sigamos sumidos en la amargura, que sanemos esas heridas, que sanemos ese corazón, que sanemos esa rabia, ese rencor, que quitemos esa huella. Dios tiene el poder de quitar esa huella calcificada que hay en nuestro corazón, que sanemos los conflictos, porque nosotros no debemos participar de conflictos, que sanemos los problemas que tenemos en la casa, en la iglesia, que sanemos las dificultades. Ay, Dios, muchas veces hay bobadas, una simple bobada que el diablo usa para apartar, para dividir, porque una casa no prospera, una familia no prospera, una iglesia no prospera si está dividida. Y el diablo no la divide con un problema grande, no la divide con un muro, la divide con una cosa chichipata, con un dulce. Algo tan sencillo como un perdón. Nosotros somos llamados a ayudar a los demás, a consolar al desconsolado, a practicar los principios de Jesús. ¿Usted sabe cuáles son los 4 principios de Jesús? El amor, la compasión, la justicia y el perdón. Practique los 4 principios de Jesús. Ámelos. Compadézcase de ellos. Sea justo. Y perdone, aunque lo hayan lastimado. Y ya. Eso es dejar una huella con propósito. Escuchen el llamado que nos hace en la cita inicial, en Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión. ¡Wow! Compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Allá afuera está tu familia. Tú dejaste en tu casa unas ovejas agobiadas. Tú eres el pastor, tú eres la pastora de esas ovejas. No me las endilgues a mí. Eres tú el pastor. Tú eres el pastor que debe enseñar. Tú eres la pastora que debes predicar. Y tú eres el pastor y la pastora que debes sanar esas heridas. Hay multitudes allá afuera. Hay multitudes de personas que amamos, que están agobiadas. Les dijo Jesús. Y luego los miró a los discípulos. Díganme los discípulos. Y escuchen lo que les dijo Jesús. La cosecha es abundante, porque allá afuera hay mucha gente. Tu esposo, tu esposa, aunque lo dudes, está sediento de Dios. Tus hijos, tu familia, tus vecinos están sedientos de Dios. Están sedientos de Dios. Te desean a Dios con todo su corazón. Y Jesús les dijo, la cosecha es abundante. Yo puedo llenar esta iglesia en menos de lo que hace así.
si tú me obedeces, si tú sigues mis huellas, yo puedo llenar esto, yo puedo traer paz a tu hogar, yo puedo llenar tu familia, tu hogar con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. Pero son pocos los obreros. Hay mucha gente que está necesitando, pero pocos los obreros, porque los obreros están preocupados por ellos mismos. Están preocupados por su estatus, están preocupados por su conocimiento, están preocupados por su sabiduría, están preocupados por su bienestar, están preocupados por su propia amargura, por su propia ira, están preocupados por su propia imagen y no se preocupan por los demás. Por lo tanto, pídanle al Señor de la cosecha. ¿Y quién es el Señor de la cosecha? El Señor que da el propósito. El Señor que hizo planes de bienestar. El Señor que dijo, yo siempre voy a estar contigo. El Señor que dijo, yo voy a ejecutar esos planes. Yo te voy a traer a lo más profundo de mi corazón. Ese es el Señor de la cosecha. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Señor, yo te clamo y te pido que impactes el corazón de los que hoy han escuchado. Señor, envíalos como obreros. ¿Cómo necesita esta iglesia de esos obreros? ¿Cómo necesita tu familia de esos obreros? El propósito de Dios es que tú enseñes, que prediques, que sanes. Jesús necesita obreros que sigan sus huellas y que dejen las suyas, porque tenemos que dejar nuestras huellas. Yo me puse a pensar haciendo este sermón. Dije, imagínense ahora que tenemos tanto riesgo de bomba. Es una bobada la que voy a decir. Es una bobada. Pero las bobadas enseñan. Y yo decía, bueno, y una bomba de esas, y ¡boom!, desaparecemos y quedan por ahí unos 10 pelagatos despeinados. 10 pelagatos despeinados. ¿Y qué tal si se encuentran por ahí una predicación nuestra? Han pasado 200, 300, 500 años y solo quedaron 10 en el mundo. Y se encuentran por ahí, en una conexión mal hecha a YouTube, y aparece un video de un hombre, porque no tienen ni idea quién es, y que empieza a predicar en un video. Y dicen, mira, este sermón, esta palabra, wow, y la cogen, esa palabrita, y la llevan a vida. Y construyen de ahí la palabra de Dios. Será una bendición maravillosa de saber que dejé una huella imborrable. Imborrable. Usted dirá ahorita en el ejemplo, uy, pero es que el pastor sí se cree demasiado, ¿no? Pero es que eso ya pasó. Eso ya sucedió, amada iglesia. Muchos de los profetas de hace cientos y miles de años atrás escribieron las palabras de Dios, escribieron los libros, los escribieron y vinieron guerras, se destruyó todo y todo quedó escondido. Y un campesino, después de más de 1000 años, un campesino que estaba con una resolana tan grande, se metió a una cueva que hoy se la conoce como la cueva de Qumran. Se metió a la cueva con sus ovejas para protegerse del sol inclemente. Y mientras estaba ya sentado en la sombra, comenzó con el pie a patear la arena y se dio cuenta que había algo allí y sacó una ánfora. Y dentro de esa ánfora estaba escrita la Biblia de 1000 años atrás. Una huella imborrable, porque alguien dijo, voy a hacer algo grande y maravilloso, porque Dios es el que hace el propósito, Dios es el que conserva esa huella,
Dios es el que conserva tu acción. Dios es el que conserva tu amor. Dios es el que conserva tu sacrificio para que las nuevas generaciones se beneficien de él. Amén, iglesia. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar al mundo, a tomar su cruz, a tomar el propósito y seguirlo. Que estén dispuestos a dejar un legado para las nuevas generaciones, porque debemos hacerlo. Él necesita obreros. Amada iglesia, pidámosle a Dios, porque toque nuestros corazones y empecemos a decirle: Señor, yo tengo una identidad muy clara y yo quiero ser un obrero, porque quiero dejar con Cristo Jesús una huella con propósito. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios.